¿Sabes por qué este postre es tan popular? Es una receta perfecta de un postre para vender en esta temporada, sin horno, fácil y delicioso. Te enseño a hacer todas las elaboraciones que necesitas y te doy las opciones de cómo empaquetarlo si lo estás haciendo para tu negocio, así que no te lo pierdas. Y es que aparte de que está buenísimo, no necesitas ninguna experiencia. Este postre lo puede hacer cualquiera. Lo que sí necesitas es darle like al video porque luego se te olvida. Así que de una vez dale like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Ahora sí vamos a empezar. Aquí te dejo los ingredientes. Vamos a empezar haciendo la gelatina. Yo escogí una gelatina sabor de fresa y simplemente tienes que seguir las instrucciones, pero te voy a decir cómo preparé yo la mía porque a mí me quedó un poquito más durita. Pon la gelatina en un recipiente y ahí mismo agregas un sobre de grenetina y vamos a disolverlo con agua caliente. En total vas a necesitar 1 litro de agua, pero yo la divido en dos partes. Primero, medio litro de agua caliente. Lo hubiera hecho desde el principio en un tazón más grande y así no ensuciaba, pero bueno, ya te la sabes, para no ensuciar tanto, desde el principio disuelve tu gelatina en un tazón más grande. Aquí estoy poniendo ya la segunda taza de agua caliente y después, ya que está bien disuelta la gelatina y la grenetina, agrego medio litro de agua fría. Esto es solo para que enfríe más rápido. Después pongo la gelatina en diferentes refractarios y me la llevo a enfriar hasta que cuaje. Mientras la gelatina se cuaja, vamos a ir con nuestra siguiente elaboración. Ya traje mis ingredientes también para hacer la cremita del postre, necesitamos ponerlos en la licuadora. Vamos a empezar poniendo el contenido de una lata de leche evaporada. También el contenido de una lata de leche condensada. Y también le voy a poner media crema. Si no encuentras media crema, puedes sustituirla por crema, crema de leche o crema para batir. Y una barra de queso crema. Llevamos esto a moler y lo reservamos por un momento. Y ahora hay que preparar las fresas. Yo ya las tengo lavadas y desinfectadas, pero te voy a decir, a veces me dicen que se les maltratan mucho, que se les hacen como aguadas, que se les descomponen las fresas. Para eso, yo lo que hago es desinfectarlas muy poquito tiempo. Es decir, por ejemplo, este kilo de fresas simplemente le puse el bactericida, seguí las instrucciones de ahí, pero no importa cómo las desinfectes tú, el punto es que no las dejes en agua más de 10 minutos. Si tus fresas están muy pequeñitas, ponlas 8 minutos y ya con eso tienen suficiente y las dejas escurrir, obviamente, porque si las dejas mucho en agua se maltratan mucho las fresas. Entonces, pues ahí te dejo el delitip. Ya que tienes las fresas desinfectadas y secas, tienes que cortarlas en trocitos pequeños. Y una vez lista, te traes tu gelatina. Ya que está cuajada la gelatina, lo que voy a hacer es empezar a cortarla en cuadritos pequeños. Yo los corté como de 1 centímetro aproximadamente. Ya la tengo aquí en cuadritos y vacié la otra gelatina que había puesto en el otro recipiente y ahora me voy a traer un recipiente más grande para ponerla toda. Aquí vas a poner ya tu fresa cortada en cubitos, obviamente ya limpia, desinfectada, lavada, todo, ya es súper rica. Y finalmente vamos a poner esta cremita deliciosa para darle un sabor riquísimo a nuestros postres. Mezcla bien para que se combine todo y quede súper delicioso. Yo voy a llenar estos vasitos que vienen así con tapa que ya te he mostrado en otros postres y voy a irlos llenando.
Y yo estoy usando estos contenedores, estos vasitos. Estos tienen una capacidad más o menos de 350 mililitros, pero puedes usar el contenedor que tú quieras. A mí me gusta mucho este vasito porque siento que se ve súper bonita la presentación. Vienen con esta tapa así, se ven un postre así como muy llamativo. Estos yo ya los he usado cuando hicimos, por ejemplo, el pastel de beso de ángel, que está delicioso. Si no has visto ese pastel, te lo dejo aquí. También te lo voy a poner en un enlace abajo en la descripción del video. También hice en estos vasitos unos pastelitos de 3 leches con frutos rojos. Hice también hace como 2 años las fresas con crema, que están deliciosas. Es un postre muy similar a este, entonces yo pienso que se ven súper bonitos. Y a ese les pusimos un copito de crema aquí con una fresa. Tú puedes decorar como tú quieras. Si quieres, también te voy a dejar el enlace de donde conseguí yo estos contenedores, porque siempre me preguntan que dónde los compro. Los voy comprando en diferentes lados, en diferentes sitios, pero igual te voy a poner de los que encuentre donde estén estos vasitos. Ahí te los dejo en la descripción. Y pues también varía, depende cuántos te salen, dependiendo del vasito que uses. Este está un poquito más grande, pero ahorita te voy a mostrar otra presentación que también se ve preciosa. Y mira, ahora voy a usar estos otros contenedores. Estos ya los había usado en un reel en Instagram y también se ven preciosos. Igual te voy a dejar el enlace de donde los compré abajo en la descripción. Está bien fácil, solo tienes que hacer clic en el título y ahí despliegas toda la descripción y ahí va a estar el enlace. Y está perfecto para todos los que me han pedido postres sin horno para San Valentín. Este es un postre de fresa muy popular. Lo puedes vender durante todo el año, pero especialmente en la temporada de fresa, porque acuérdate que cuando la fruta está de temporada está más bonita, más deliciosa y obviamente está más económica. Y yo siempre te sugiero que a tus postres, o sea, por presentación, les pongas una etiqueta bonita. Si tú tienes etiquetas ya personalizadas con tu logo, con tus datos, está perfecto. Si no tienes, puedes ponerle una etiqueta de corazón y ya lo vendes como postre para San Valentín. Yo le voy a poner esta etiqueta rosa, que es la que tenía, y me gusta que se vea así como de Valentines. Tenía muchas ganas de hacer un postre de este tipo, así súper fácil, que llevara gelatina, porque muchas personas a veces me piden postres con gelatina. Esta es una gran opción para esos clientes que a veces no buscan algo tan elaborado. La verdad es que es un postre sencillo, pero está muy rico. A mí me gusta mucho cómo se ve, lo puedes cambiar de vasitos. Este es un postre de temporada, está perfecto. Si tú quieres emprender desde casa, si estás buscando postres para empezar a vender desde casa, creo que esta es una buena opción. No es la típica gelatina así nada más, muy simple. O sea, es un postre de gelatinas con fresa que está súper rico, está muy fresco también, o sea, eso es como un punch. No son unas fresas con crema, tampoco es solo una gelatina, o sea, es una combinación y las texturas así juntas, te lo prometo que te van a encantar. La cremita de verdad está súper rica. Si tú estás buscando postres para vender, yo pienso que para los que me piden postres sin horno, ya les cumplí, porque quería darles como postres para todos los gustos. Ya hicimos galletas, ya hicimos mini pastelitos que están buenísimos. Esos de San Valentín están de verdad muy fáciles y se ven muy atractivos. Si no has visto ese video, hazle clic aquí. También te los pongo en la descripción. Pero bueno, ya ahorita les estoy mostrando una opción de postre sin horno que yo pienso que a todo mundo le encanta la gelatina, a todo mundo le gusta la fresa, entonces tienes que probar esta opción. Las fresas con crema también son deliciosas, pero este tiene el plus de tener la textura de la gelatina, aparte que lo hace muy rendidor. Yo creo que está excelente y bueno, también lo vamos a incluir en la lista de nuestra serie de Gana Dinero Vendiendo Postres. Son muchísimos postres que tenemos aquí, todos enfocados en que sean postres para vender, postres para negocio, así que si aún no conoces nuestra serie, pero bueno, ahí te voy a dejar la información para que veas todas las opciones de postres que tenemos. Y lo puedes poner en vasitos más pequeños. Este postre yo lo he visto en eventos. Bueno, de hecho yo lo conocí por un baby shower de una amiga. Lo pusieron así en una mesa de postres. Entonces pues ahí tienes ya la idea también. Siempre me preguntan qué postres son ideales para una mesa de postres. Los postres que puedas adelantar. Este postre lo puedes hacer con un día de anticipación. Lo mantienes en refrigeración, va a quedar perfecto. Al otro día tal vez está un poquito más rosita, pero está igual de delicioso. ¿Y cuánto es el tiempo que dura? También siempre me preguntan. Yo les digo que tienen que hacer pruebas con su clima y con su refrigerador, pero yo siempre soy muy precavida con los postres que llevan fruta, entonces para mí máximo 3 días para que el cliente lo disfrute así perfecto en el mejor momento así del postre que está delicioso.
A mí me gusta mucho cómo se ve así esta presentación, es perfecta para vender o también si tú quieres regalársela a alguien, nada más le entregas así su postrecito y ya se lo puede ir cuchareando así, está delicioso. Pero si tú lo haces para tu casa, para tu familia o lo quieres hacer así incluso para una cena, para tu pareja, para tu chico, pues hicimos esta otra presentación en copas que yo creo que queda súper bonita y también te dejo el link de donde comprar las copas allá abajo en la descripción. Pero bueno, ya tienes las dos opciones si lo quieres hacer para tu casa, para regalar o vender. Dime si ya conocías este postre o desde dónde me estás viendo y con qué nombre lo conoces, porque yo he oído que le dicen gelafresa, pero la verdad no estoy segura si se llama así es que escríbeme en los comentarios cómo lo conoces tú. Y antes de que se vayan, por favor, quiero darle un aviso a todas las personas que compraron el curso o que lo han adquirido recientemente a través de YouTube. Mándenme un mensajito privado por Instagram o por Facebook para darles el acceso completo a Facebook, porque ahí ya van a tener el curso de forma permanente, todos los que lo están comprando por YouTube. Porque si no sabes, hace poco saqué un curso de galletas decoradas, así ya con técnicas un poquito más profesionales, es una galleta, una receta deliciosa. Y pues bueno, si quieres más información del curso, te la dejo aquí abajo en la descripción. Y antes de irme, quiero darle gracias a todos los miembros del canal, de verdad, muchas gracias por el apoyo, a todos los que me han apoyado mes con mes, siempre ponemos sus nombres de todas estas personas, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Y gracias a los que han comprado el curso recientemente. Yo les decía que aunque son galletas de Navidad, o sea, pueden aplicar las técnicas para cualquier galleta o cualquier evento, no sé, cambiarle la temática, pues, porque las técnicas que te enseñé son como para hacer con cualquier tipo de galleta, no solo de Navidad. Y si quieres enviarme la foto de este postre o si haces cualquier otro postre aquí del canal, escríbeme por Instagram o por Facebook en mensaje privado y ahí me puedes enviar tu foto para compartirla aquí con ustedes. También te voy a dejar aquí mis redes sociales. Ya sabes, bueno, si no sabes, yo me llamo Elena, pero en mis redes sociales en todos lados me encuentras como Nivel Delicia. Y antes de que te vayas, suscríbete, dale like a este video, activa las notificaciones porque de esa forma te vas a enterar cada vez que publicamos nuevos videos. Y por cierto, si tú quieres ver más recetas de postres para vender, postres fáciles y así súper deliciosos, no te pierdas estos videos de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.